¿Cómo están mis estimados alumnos de cuarto grado de primaria? El día de hoy vamos a trabajar resolución de problemas con máximo común divisor. Pero el hecho de que sepamos que son problemas de máximo común divisor, no de frente vamos a aplicarle dicho concepto, sino lo interesante es por qué vamos a reconocerlo o por qué es un problema para aplicar este principio. Hay que leerlo y hay que entender. Dice, dos cintas de 12 metros y 16 metros de longitud se quieren dividir en pedazos iguales y de la mayor longitud posible. ¿Cuál será la longitud de cada pedazo? Si nosotros observamos, vamos a hacer un pequeño esquema. Supongamos que esa es una cinta, la de 12 metros, y la otra, por lógica, es un poquito más larga, de 16 metros. Entonces, dice, se quiere cortar estas cintas. Pero ¿qué características van a tener ese corte? Observemos. Dice lo siguiente. En primera instancia, se quieren dividir en pedazos iguales y de la mayor longitud posible. Entonces, primera característica, mayor longitud posible. Vamos a poner ahí, mayor longitud. Esa mayor longitud, lógicamente, va a ser común a estos dos valores, ¿correcto? Y, de hecho, que si habla de dividir o de cortar, van a ser divisores. Entonces, si tú te das cuenta de lo que se trata el problema, observa las iniciales, máximo común divisor. ¿Correcto? Entonces, para encontrar el tamaño o la longitud de cada pedazo, vamos a encontrar el máximo común divisor de 12 y 16. Entonces, máximo común divisor de 12 y de 16. Bien, entonces apliquemos el método que conocemos, colocamos el 12, colocamos el 16, trazamos nuestra línea de división y decimos, ambos tienen mitad, 6, 8. Ambos aún tienen mitad, 3, 4. Dense cuenta que él tiene mitad, pero él no. Ahora, él tiene tercia y él no. Para el máximo común divisor solamente deben ser comunes. Entonces, el máximo común divisor de 12 y 16 es 2 al cuadrado. Ahí está, son 2 al cuadrado, que vendría a ser 4. Entonces, ¿qué viene a ser 4 dentro del problema? 4 viene a ser la longitud de cada pedazo. Entonces, respuesta, ¿cuál será la longitud de cada pedazo? La longitud de cada pedazo es de, habla en metros, 4 metros. Bien, ya tenemos desarrollado nuestro primer problema. Vamos con el siguiente problema. Dice, ¿cuál es la mayor longitud de una regla con la que se puede medir exactamente 3 cintas de 120 centímetros, 180 centímetros y 240 centímetros? Si tú te das cuenta y analizas,
es casi el mismo principio del problema anterior. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a medir con la regla, es como si yo simulara un corte. Entonces, tengo las tres longitudes. 120, 180 y 240. ¿Correcto? Entonces, ¿qué característica debe tener la regla con que voy a medir? Vamos a simular como que acá va a empezar la regla. Entonces, va a medir a las tres cintas. ¿Correcto? Entonces, lo que yo quiero es que la regla tenga el mayor tamaño posible. ¿Correcto? Que lógicamente mira tanto al 120 como al 180 como al 240, significa que debe ser común a ellos. Bien, y por lógica, como la regla es más pequeña que estas medidas, y para que sea una medida exacta, debe ser divisor. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué estamos encontrando acá? Máximo común divisor. Bien, vamos a hallar entonces el máximo común divisor de estas tres medidas, de 120, de 180 y de 240. Trazamos nuestra línea de división y empezamos. Como los tres terminan en 0, tiene mitad. Nos queda 60, nos queda 90 y nos queda 120. Bien, aún terminan en 0, aún se puede sacar mitad. Mitad de 60, 30, mitad de 90, 45 y mitad de 120, 60. Bien, ellos dos tienen mitad, pero 45 no tiene mitad. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Tercia. Los tres tienen tercia. Tercia 10, tercia 15 y tercia 20. Ya no tienen tercia todos, pero terminan en 0 y en 5. Recuerda criterio de divisibilidad. Tienen quinta. Quinta 2, quinta 3, quinta 4. Entonces, ya puedo decir que el máximo común divisor es 2 al cuadrado por 3 por 5. Resolviendo, 2 al cuadrado 4, 4 por 3 12, 12 por 5 60. ¿Y qué viene a ser este 60? Este 60 no viene a ser otra cosa que el tamaño de la regla. Entonces podemos decir, respuesta, ¿cuál es la mayor longitud de la regla? Será, vamos a poner de frente, será de 60, está hablando en centímetros, Bien, entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Bien.
Aparecemos con dos problemas más y dice lo siguiente. Se desean dividir dos cordeles de 60 y 80 metros en tamaños del mayor posible. ¿Cuál será la longitud de cada trozo? Entonces, ya sabemos el principio. Si tenemos los dos cordeles, uno de 60 metros, ¿sí? Habla en metros, y el otro de 80 metros. Bien, dice, características, ¿cuál será la longitud de cada trozo? Características de cada trozo. En primer lugar, el mayor tamaño posible, ¿correcto? Común a esos valores, y por lógica debe ser un divisor, por lo que habla de corte. Entonces, ¿qué tenemos acá? MCD, máximo común divisor. Si te das cuenta, lo importante en estos problemas que estamos haciendo, si bien es cierto, es el tema máximo común divisor, pero lo importante es saber reconocer cuándo es el problema de máximo común divisor, para que luego, si se les presenta con otros problemas, sepan ustedes diferenciar. Bien, entonces decimos, vamos a encontrar el máximo común divisor de 60 y de 80. Bien, trazamos la línea de división. Como terminan en 0, ambos tienen mitad, 30 y 40. Aún terminan en 0, siguen teniendo mitad, 15 y 20. Ya no tienen mitad, perdón. Este tiene tercia, él no, pero ambos tienen quinta. ¿Correcto? 15 entre 5 a 3 y 20 entre 5 a 4. ¿Listo? Entonces, máximo común divisor, 2 al cuadrado por 5, 2 al cuadrado 4 por 5, 20. Entonces, el máximo común divisor es 20. ¿Cómo sería nuestra respuesta? ¿Cuál será la longitud de cada trozo? Entonces, la longitud de cada trozo es 20. ¿Con qué unidades están trabajando? Metros. Entonces, 20 metros. Bien. Un último problema para terminar. Decimos, ¿cuál es el mayor número que puede dividir a la vez 36 y 54? Miren, características, mayor número, ¿correcto? Que puede dividir, o sea, debe ser un divisor. Y como dice a la vez, debe ser común. Entonces tenemos el mayor divisor común. Máximo común divisor. ¿Se dan cuenta que es fácil analizarlo? Bien, entonces colocamos 36 y el 54. Trazamos la línea de división. Entonces empezamos. Mitad
18, mitad 27. Ya no tienen mitad, pero sí tienen tercia. Tercia 6, tercia 9. Aún tienen tercia 2, tercia 3. Entonces, el máximo común divisor es 2 por 3 al cuadrado. El máximo común divisor, 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Ahora, ¿quién va a ser ese 18? El mayor número que puede dividir a la vez a 36 y 54. Entonces, respuesta 18. Bien, ¿qué te pareció, alumno? Sencillo. Nos vemos la siguiente clase.